Los Panzers de la Alemania nazi asaltan el desierto del norte de África. No hace falta buscar demasiado para tener una idea del tipo de batalla que se libró aquí. Como el gato y el ratón en un juego mortal. ¡Un cañón antitanque! ¡Da la vuelta rápido! ¡Salgamos de aquí! El desierto se convierte en una auténtica zona de exterminio. Nunca me había topado con un proyectil tan entero como ese. Una ofensiva diseñada por uno de los máximos generales de la Alemania nazi. Aquí es donde Rommel lanzó su ataque. 200 Panzers, alrededor de 1000 vehículos de apoyo cargando contra la llanura. Pero cuando los planes de batalla nazis fallan... ¡Enemigo aéreo! ¡Para el coche! Rommel y Hitler discuten por la estrategia. No voy a consentir tu desobediencia. El enfrentamiento en una de las zonas de combate más duras de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de la guerra en el desierto de Hitler. Los proyectos de construcción más importantes que trazó junto con sus aliados japoneses. Hoy en día, esas ruinas sobreviven como oscuros recuerdos de su fanática ambición militar y de la lucha de los aliados por vencer. Son los secretos de Nazi Megaestructuras. Nazi Megaestructuras 6, la guerra en el desierto de Hitler. ¡Para! El artillero de 19 años Otto Henning regresa de una misión de reconocimiento con el Afrika Korps, el ejército de Rommel. ¡Despejado! ¡Hora de comer! La unidad de patrulla blindada de Otto es una guardia avanzada que a menudo explora las líneas enemigas bajo constante amenaza de ataque. ¡Enemigo aéreo! ¡A cubierto! El escritor James Holland se encuentra en Túnez, cerca de donde atacan a Otto Henning para explorar una de las fortalezas más importantes de Rommel. La verdad es que es increíble estar aquí en este desierto árido tan desolado, pero mirad, aquí hay un búnker y hay otro justo allí. Y al mirar más allá, hay otro cerca del mar. Esto forma parte de la línea Marez, una de las posiciones defensivas con mayor resistencia de toda la campaña de batalla del norte de África. Es asombroso, tan amplio, tan enorme. Hace mucho calor y es una sensación constante. Menudo lugar para un enfrentamiento. La guerra del desierto de Hitler da comienzo en septiembre de 1940 cuando el aliado italiano Mussolini intenta expandir el imperio africano que posee. Su ejército en la colonia italiana de Libia lanza un ataque al control británico de Egipto, donde se encuentra el estratégico Canal de Suez. Los italianos avanzan unos 100 kilómetros hacia Egipto antes de que se produzca el contraataque británico. Sin embargo, se ven obligados a retroceder unos 800 kilómetros hacia Libia, hasta El Agheila. A principios de febrero de 1941, unos 130.000 soldados italianos se rinden. Un desastre. El flanco sur del Mediterráneo tenía una enorme importancia estratégica. Si perdía en el norte de África, los británicos se acercarían al sur de Europa, lo cual era inconcebible. Eso no podía pasar. Para él, Rommel destacaba por ser un hombre triunfador con la campaña de 1940 en Francia, por lo que era el indicado para dirigirse al norte de África y ponerse a la cabeza de los italianos.
Rommel llega a la zona una semana después de ser asignado para la misión. Casi un mes después, el 24 de marzo de 1941, comienza el asalto. Sus hombres solo tardan 3 semanas en hacer retroceder a los británicos unos 800 kilómetros al otro lado de la frontera con Egipto. Este rápido avance conlleva un gasto de suministro demasiado grande y en diciembre de 1941, el ejército de Rommel se ve obligado a retirarse de vuelta hacia el Agueila. Ambas partes se dieron cuenta de que el norte de África presentaba una dificultad especial para el enfrentamiento. Las distancias eran enormes y para mantener a las fuerzas militares alimentadas con buenas armas y bajo un movimiento constante, era necesario superar muchos obstáculos, debían aprender muy rápido o de lo contrario el menos capacitado perdería. Rommel es un hombre de acción. A pesar de las órdenes del alto mando de esperar más suministros, en enero de 1942 lanza una nueva ofensiva hacia Egipto. El avance del Afrika Korps obliga a los británicos a volver hacia atrás, a Gazala. Pero Rommel recibe estrictas instrucciones de detenerse para reponer provisiones. En mayo de 1942, después de 3 meses de espera, está impaciente por volver al campo de batalla. A 2 meses de haberse unido al ejército, el joven voluntario Otto Henning aún no ha experimentado su primer combate. Caballeros, ¿qué estáis mirando? Rommel viene a vernos. ¿En serio? Una tarde de mayo de 1942, un Chrysler Stork volaba por encima de nosotros y aterrizó cerca. El general Rommel bajó del avión. Pude sacarle 2 fotos. Los buenos modales y la forma de ser del famoso general le han dado su popularidad. Poco después de su visita el 26 de mayo de 1942, el estratega lleva a cabo un ataque masivo contra la línea de defensa británica. Como de costumbre, él lidera a sus tropas desde el frente. Más de 300 Panzers encabezan el movimiento militar. La ofensiva se basa en un ataque frontal combinado con la táctica relámpago en una entrada profunda al desierto del sur de Gazala para cubrir el lateral y rodear a los británicos. En torno a 3/4 partes de los tanques de Rommel son de la categoría Panzer III. Hoy en día es poco común encontrar un carro de combate que pertenezca a aquella época, pero el historiador James Holland se encuentra ahora ante uno de los pocos que han sobrevivido. Vaya, qué fuerte, un auténtico Panzer III y en un estado impecable, ¿no? Fue el tanque de batalla de los alemanes por excelencia, el caballo de guerra de Rommel. Tiene un cañón muy efectivo. Este de 50 milímetros no es tan grande como los que vendrían después, pero a principios de 1942 su disparo tenía un gran impacto. Dispone de una buena armadura y de un par de ametralladoras medias y en este caso una tercera en la torreta. Con una buena cadencia de fuego también, es una máquina repleta de armamento. Sin embargo, siento pena por los soldados, 5 hombres metidos aquí sufriendo el calor del desierto, con un sol radiante como para freír un huevo sobre el metal. No quiero imaginar lo que pasarían dentro con todo el polvo, el humo y la arena. Debió de ser muy complicado para ellos, pero era el precio de contar con un arma muy letal y efectiva. En las llanuras del desierto no hay muchos elementos naturales que sirvan de escudo. Ambos ejércitos dependen de la capacidad de ataque de su armamento. Por eso el Panzer III de Rommel se enfrenta a una situación crítica al entrar en Gazala, al recibir el fuego enemigo de un arma totalmente inesperada. Este es el M30 Grant con un cañón de 75 milímetros, lo que hacía que estuviera por encima del Panzer III y se situara como el carro de combate más grande en el campo de batalla. Una nueva máquina diseñada en Estados Unidos, recién salida de la fábrica. Los británicos la envían urgentemente para darle su primer uso en el combate de Gazala.
Sin embargo, fue un encargo de última hora en el que se usaron remaches. Entonces podía defenderse de un proyectil, ya que la armadura cumplía con su parte, pero el impacto hacía que se despegaran y eso podía ser mortal. Puedo hacerme una idea del susto que se llevaría el Afrika Korps cuando, mientras avanzaban a través del humo de la batalla, se encontraron cara a cara con este gran cañón. Tras la emboscada de casi 170 tanques M3, un tercio de los Panzers de Rommel acaba destruido o fuera de combate en las primeras 24 horas. La fuerza militar alemana está al borde de una desastrosa derrota. La campaña del norte de África y la legendaria reputación de Rommel penden de un hilo. En junio de 1942, el número de Panzers se redujo drásticamente debido a la ofensiva de los tanques aliados en la batalla de Gazala en Libia. Ahora, Rommel se prepara para contraatacar con su propia arma sorpresa. El cañón antitanque de 88 milímetros, diseñado originalmente para derribar aviones. El especialista en arqueología de conflictos Tony Pollard ha viajado al norte de África para ver el arma más temida y efectiva de Rommel. Tengo delante una leyenda. Este es el Flak 88, quizá la pieza más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Una bestia. Pesa 5 toneladas y la longitud del cañón es simplemente brutal. En la parte posterior está el puesto de ataque antiaéreo. Ahí está la rueda dentada. Con la suficiente fuerza, era capaz de mover hacia abajo la culata, de modo que apuntaba casi en vertical. Algo esencial para poder abatir aviones. Se mantiene sobre una base giratoria que puede girar 360 grados. Pero lo que hacía que fuera tan poderoso era la capacidad de poder dirigir el cañón hacia abajo y con la visión clara que permitía el entorno abierto del desierto, era capaz de acabar con cualquier tanque aliado en un radio de hasta 3 kilómetros. Y no tenían nada que hacer para defenderse. Sus disparos quedaban en nada ante este monstruo. El 13 de junio de 1942, el uso de los Flak 88 cambia las tornas en el territorio de Gazala. 230 tanques británicos quedan fuera de juego en un solo día. El ejército derrotado huye del campo de batalla y Rommel se hace con una victoria rotunda. En esta etapa se le conocía como el zorro del desierto, una reputación que no dejó de reforzarse y reafirmarse. Unos días después de la victoria en Gazala, el ejército Panzer se dirige a tomar el control del puerto cercano de Tobruk y a más de 30.000 prisioneros británicos. A modo de celebración, Hitler asciende a Rommel al cargo de mariscal. Y él, aprovechando su ventaja sobre el enemigo, escribe un discurso para incentivar a sus tropas hacia victorias aún mayores. Soldados del ejército Panzer África, estamos a la cabeza gracias a la rápida conquista de Tobruk. Ahora, a por la completa destrucción del enemigo. La carrera de Rommel se había disparado de forma tremenda. El problema era que cada vez necesitaba una línea de suministros mayor. Un general más cauteloso se hubiera detenido para evaluar la situación y recuperar fuerzas, pero no, ese no era su modo de actuar. Salió escopetado de Libia hacia Egipto con cientos de kilómetros por delante en busca del ejército británico. En una semana, el ejército desenfrenado de Rommel avanza casi 500 kilómetros desde Tobruk hacia las profundidades de Egipto con Alejandría, El Cairo y el sumamente estratégico Canal de Suez como objetivo. En un intento desesperado por detener el avance, las fuerzas británicas se atrincheran a lo largo de un frente de 64 kilómetros entre la ciudad costera egipcia de El Alamein y el enorme obstáculo natural de la depresión de Katara. El arqueólogo de conflictos Tony Pollard ha acudido a la depresión de Katara para averiguar por qué supuso un impedimento para el avance del ejército alemán. Mirad qué panorama. Es asombroso. El terreno acaba aquí.
pero el desierto sigue más allá. Es como un mundo perdido. En algunas zonas se dan unos 122 metros o más por debajo del nivel del mar. El área se extiende unos 322 kilómetros hacia esa dirección. Desde aquí se puede entender por qué los británicos optaron por tomar posiciones en el Alamein. Esto es un quebradero de cabeza para Rommel. Se podía intentar pasar con un tanque, pero el terreno estaba compuesto de marismas de agua y arena blanda. Simplemente intransitable. No tenía ni el tiempo ni el combustible necesarios para que sus Panzers recorrieran la distancia necesaria para llegar al otro lado. Flanquear a los británicos resultaba imposible. Solo les queda una opción: asaltar directamente la línea defensiva de El Alamein, lo cual podía acabar en éxito o fracaso. 1 de julio de 1942. El ejército alemán ataca de frente a su enemigo posicionado. Con unos 100.000 hombres, el ejército Panzer se enfrenta a 150.000 soldados y una potencia aérea superior. Tras un mes de guerra salvaje, los alemanes todavía no pueden abrirse paso. Y la insuficiencia de suministros se convierte en un problema aún más grave. Fue en agosto de 1942 cuando las cosas se pusieron realmente feas para Rommel y su ejército Panzer. La causa de ello fue una pequeña isla de Malta, en el Mediterráneo, que había sido duramente bombardeada a manos de los alemanes, pero que se estaba recomponiendo. Y a partir de esa recuperación fue cuando los aviones, submarinos y barcos británicos pudieron cambiar su situación. El transporte militar que sale de Italia para llegar a los puertos de Libia es esencial para la línea de suministro de Rommel. Sin embargo, son vulnerables a los ataques de la colonia británica de Malta. Durante agosto de 1942, solo un tercio de las provisiones que viajan a través del Mediterráneo llega de forma segura. Se están quedando sin armas, munición, combustible y alimentos. El arqueólogo de conflictos Tony Pollard está en lo que fue el campo de batalla de El Alamein, investigando las posiciones de combate que utilizó el debilitado ejército de Rommel. En este territorio, la mínima cresta o acantilado podía dar ventaja, ya que permitía ver más allá. Aquí tenemos un buen ejemplo de ello hacia esa dirección. Y acabo de encontrarme con una línea de piedras muy reveladora. La arena ha arrasado con esta pequeña muralla en forma de curva que en su día sirvió como posición militar. Hay piedras por aquí, pero por allí también. Enfrente hay otra formación lo suficientemente grande como para resguardar una ametralladora. Probablemente esta era una zona de pelotón, tal vez unos 30 hombres. Y pensar que se mantuvieron aquí con escasas provisiones frente a un bombardeo enemigo, aunque el auténtico adversario era el entorno, todo este desierto. La falta de comida y provisiones, junto al calor abrasador del desierto a mediados del verano, provocan la enfermedad de casi 10.000 hombres solo en agosto. Por otro lado, el ejército británico está mucho mejor provisto, ya que los transportes militares pueden llegar de manera segura a Egipto a través del Canal de Suez. Hacia finales de agosto, Rommel sabía que muy pronto su enemigo tendría una ventaja muy superior en cuanto a los materiales. Es algo que no sería capaz de combatir, por lo que se preparó para un último ataque. Se trataba de tomar acción, matar o morir. Sin embargo, aún era muy necesario el suministro de combustibles que estaba por llegar, y él sabía que había 6 camiones que debían cruzar el Mediterráneo para abastecer al ejército Panzer. Era algo totalmente indispensable para poder salir airoso de la situación. Contando con esto, solo le quedaba dar una orden: ir a por el enemigo. Con la esperanza de que la victoria derive en la toma de Alejandría, El Cairo y el importante Canal de Suez, Rommel decide atacar la línea defensiva de El Alamein, cerca de la zona de Quaret el Himeimat. Esta es la parte más débil dentro de la línea de batalla británica, a ojos de los alemanes. Aquella formación rocosa era una zona clave. Se situaba cerca del extremo sur de la línea de batalla y fue ahí donde Rommel lanzó su ataque.
200 Panzers, unos 1000 vehículos de apoyo en movimiento. Fue un plan bastante arriesgado. Solo había una oportunidad y cada minuto contaba. El ataque alemán se lleva a cabo el 30 de agosto de 1942. Pero la defensa británica resulta ser más resistente de lo que se esperaba, por lo que el avance es lento. Por si esto no fuera poco, aquellos camiones que transportan combustible a través del Mediterráneo, con los que tanto cuentan, se pierden en el camino. Los Panzer tienen muy poco combustible como para flanquear la defensa británica según lo planeado. Se ven obligados a redirigir el ataque hacia el norte, hacia la sierra de Alan-Halfal, aún sabiendo que los británicos los esperaban preparados. A medida que la batalla se desarrolla, algunos de los Panzers se quedan sin combustible, hasta el punto de quedarse bloqueados. En el segundo día de combate, la unidad de reconocimiento de Otto Henning se pone por delante de los Panzers para protegerlos, en busca de posiciones británicas. ¡Cañón antitanque adelante! ¡Da la vuelta, venga! ¡Vámonos de aquí! Un proyectil de 14 milímetros alcanza el lado izquierdo de nuestro vehículo blindado y lo atraviesa. Increíble. De un lado al otro, sin explotar. Mira. Por poco. En el corazón de la batalla, los Panzers están bajo el ataque continuo de la Fuerza Aérea Británica. Rommel, como de costumbre, lidera a los suyos desde el frente. Enemigo aéreo, para el coche. Entre las 10 y las 12 en punto, nos bombardearon no menos de 6 veces con una aeronave. En una ocasión, tuve el tiempo justo para lanzarme dentro de una zanja antes de que cayeran las bombas. Una plaga de bombarderos volaba abajo y lanzaban ataques una y otra vez. Perdí a muchos hombres de mi tropa. Para evitar la destrucción total, Rommel ordena a regañadientes la retirada hacia las posiciones anteriores a lo largo de la línea de batalla de El Alamein. La potencia de fuego ya no es suficiente como para lanzar un buen ataque, por lo que decide que la única opción que queda es volver a la línea defensiva. Septiembre de 1942. Después de escapar por los pelos de la aniquilación en la zona de Alan-Halfal, el ejército alemán se retira del ataque y vuelve a El Alamein. Mientras sus hombres cavan posiciones, el general decide viajar a Alemania. Después de aquella derrota, Rommel se dio cuenta de que los británicos eran capaces de planear un ataque de forma que, cuando se lo propusieran, acabarían saliendo victoriosos. Teniendo en cuenta que disponía de algo de tiempo, aprovechó la oportunidad para volver a Alemania y así recibir tratamiento médico. Mientras él está fuera para tratar sus problemas estomacales y de presión arterial, sus tropas pasan los meses de septiembre y octubre de 1942 reforzando su nueva línea defensiva. El arqueólogo de conflictos Tony Pollard está explorando el terreno desértico de El Alamein en busca de cualquier señal o rastro que quede de la zona donde aquello ocurrió. Para poder encontrar algo es necesario observar con detalle, y esta zona de arena limpia es muy sospechosa. Se prolonga a través de la cima de esta cresta, la cual fue una buena posición para las fortificaciones. Sigo el rastro por aquí, por la forma del camino. Creo que podría ser una trinchera. Un momento. Esto no es una piedra. Esto es un cartucho que quedó de la batalla. Lo de dentro, la bala, la pieza que hace daño y vuela por el aire ya no está. Esto se disparó desde aquí con un rifle o tal vez una ametralladora ligera. La arena la ha deformado, pero todavía se puede distinguir la forma, lo justo como para ver que era munición alemana
y lo suficiente para vincularla con el ejército Panzer. Sin embargo, en este desierto no queda nada de la parte más fuerte de la línea defensiva Panzer. Los símbolos de la resistencia están por todo el desierto. Y no se pueden ver a simple vista, porque lo que este ejército hizo fue desplegar un campo de minas a lo largo de toda la línea de batalla. 64 kilómetros con aproximadamente 8 de ancho. Estamos hablando de 500.000 de minas. No me sorprende que se conociera bajo el nombre de los Jardines del Diablo. Lo que tenemos delante es una fortaleza invisible. Para conseguir que esta zona de exterminio sea lo suficientemente complicada de cruzar para los aliados, se colocan puestos de ametralladoras, cañones, zanjas antitanques y alambradas entre las minas. Los Panzer y los Flak 88 sirven como protección secundaria, pero no hay suficientes para cubrir los 64 kilómetros de la zona de batalla. Por eso es necesario que los alemanes busquen pistas que indiquen por dónde atacarán los británicos. Cerca del extremo sur de la línea defensiva de El Alamein, el ejército de Rommel coloca un puesto de observación en lo alto del montículo de Quaret el Himeimat, con vistas hacia el frente enemigo. Los aliados sabían que estaban ahí arriba. Era demasiado obvio, no eran tontos. Y se aprovecharon de ello. Lo que hicieron fue crear un ejército falso. Construyeron tanques y camiones de pega y los situaron allí. Desde aquí no tenían ni idea. Observaban desde la distancia lo que era la zona de los aliados. Eran testigos de aquella acumulación y seguramente por eso pensaban que el enemigo vendría de frente. El ataque se produce el 23 de octubre de 1942. Pero el objetivo principal de la ofensiva aliada no estaba en Quaret el Himeimat, sino al norte, cerca del pueblo de El Alamein, en la costa. El ejército Panzer solo puede contener el violento ataque. Rommel no está ahí para dirigirlos, ya que todavía está en Europa, recuperándose. Hitler decide intervenir. Aquí Rommel. ¿Cómo está, general? Espero que se esté recuperando. La situación en África es grave. El general Stumme está desaparecido, se cree que está muerto o ha sido capturado y no hay nadie como usted que posea la habilidad necesaria para dirigir la campaña. Debo pedirle que se reincorpore al campo de batalla de inmediato. Mein Führer, cogeré un vuelo a primera hora. Gracias, mariscal. En 24 horas, Rommel estaba de regreso al frente, poniendo todo su empeño una vez más, pero no sirvió de nada, ya que el enemigo tenía una fuerza abrumadora. Sus hombres andaban muy escasos de suministros, no había esperanzas de que llegaran más, y el general se dio cuenta a las pocas horas de que aquello era una batalla perdida. Después de alrededor de una semana de duro enfrentamiento, la defensiva alemana en El Alamein se tambalea hasta finalmente venirse abajo. Solo quedan 30 Panzers para luchar contra más de 600 tanques británicos. Rommel asume que seguir resistiendo es inútil y ordena a sus agotados soldados que huyan de la batalla. Pero cuando llega la noticia de la orden de retirada, el automóvil blindado de Otto Henning no arranca. Venga, vuelve a intentarlo. El ejército alemán se marcha con urgencia, pero los británicos no están muy lejos. ¡Rápido! ¡Ponlo en marcha! Por suerte, un camión que pasa por allí se detiene para ayudarlos. Gracias a Dios. Tenéis que ayudarnos. Una vez que el vehículo consigue funcionar, Otto Henning se une a la rápida marcha a través de Egipto. Bajo el constante ataque de la Fuerza Aérea Británica, deben cruzar casi 2.400 kilómetros de desierto hacia Túnez para poder tener la oportunidad de sobrevivir.
Noviembre de 1942. Después de la derrota, el ejército Panzer lleva a cabo el plan de evacuación sin dejar de recibir fuego enemigo por el camino. Los problemas de Rommel están a punto de empeorar. El 8 de noviembre de 1942, Estados Unidos se suma a la batalla por el norte de África. Junto a sus aliados británicos, ejecutan un desembarco a gran escala sobre los territorios del protectorado francés del régimen de Vichy y Algeria, y desde ahí comienzan a marchar hacia Túnez, al este. El ejército de Rommel, que intentaba escapar, se encuentra ahora atrapado entre dos grandes potencias aliadas. Para muchos de aquellos alemanes estaba muy claro que no iban a conseguir tomar el norte de África. Este era el momento de marcharse de allí y abandonar. Pero claro, Hitler no estaba dispuesto a rendirse, sobre todo porque él sabía que si perdían el territorio a manos de los aliados, ellos lo usarían como trampolín para la consecuente invasión de Europa, por lo que tomó la decisión de fortalecer el norte de África. Tienen que moverse a toda velocidad para poder controlar el avance enemigo que irrumpe desde el este y el oeste. Hitler decide que Túnez es el mejor lugar para contrarrestar. El acceso a los aeródromos como el de Castelvetrano en Sicilia están muy cerca, lo que facilita el envío de refuerzos para defender la zona antes de que llegue el ejército de Rommel. El ex capitán del ejército británico Patrick Bury está en el aeródromo abandonado de Castelvetrano en Sicilia para intentar entender cómo fue posible que Hitler consiguiera retomar el control en Túnez tan rápido. Lo que hay debajo de mis pies es asfalto, el material duro de una antigua pista de aterrizaje. Muchas de las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial eran de hierba, pero era necesario una como esta si lo que querían era trabajar con aviones pesados, y eso era exactamente lo que Hitler necesitaba. Necesitaba recibir la mayor cantidad de tropas y suministros lo más rápido posible. Y por suerte para él, en el momento más necesario, sus ingenieros aeronáuticos diseñaron el avión de transporte más grande hasta la fecha, el gigantesco Messerschmitt 323. La revolucionaria invención de 6 motores de la Fuerza Aérea de Alemania es capaz de transportar 5 veces más peso de la capacidad de un avión de transporte normal. Hasta 12 toneladas de materiales o 130 soldados. 15 de estos gigantes se usan durante todo el día a lo largo del mes de noviembre de 1942 para trasladar grandes cantidades de hombres, munición y suministros. Mientras el ejército Panzer se mueve a toda prisa a través de Libia para llegar a Túnez, Rommel recibe la orden de suspender su retirada para retomar la lucha contra el enemigo. El mariscal sabe que esa decisión llevará al suicidio a sus hombres y decide viajar a Alemania para tratar de razonar con Hitler. Bienvenido, general. Mein Führer. Tu ejército ha pasado de ser un equipo consolidado a un auténtico desastre en cuestión de semanas. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Mein Führer, nos falta el combustible. Y solo 5.000 de las 15.000 tropas de combate tienen armas. ¿Y qué has hecho entonces? ¿Deshacerte de ellos? Ese tipo de mentalidad es el que se interpone entre la victoria y la derrota. Mantener la defensa armada en África es una necesidad política. Escuche, los rifles no sirven de nada contra tanques. Quizá debería ir a verlo con sus propios ojos. No voy a consentir tu desobediencia. Volverás a tu puesto y seguirás mis órdenes al pie de la letra. Rommel regresa a Libia y a regañadientes intenta contraatacar. El intento es inútil y no tarda en volver a rendirse. A principios de febrero de 1943, el ejército Panzer llega finalmente a Túnez a duras penas.
Pero no hay descanso para ellos. Casi todos los refuerzos se enfrentan a los estadounidenses que llegan por el oeste. El ejército de Rommel no puede contar con ellos para frenar el avance de los británicos desde el este. El mariscal aprovecha la única oportunidad que le queda y recurre a la fortificación llamada Línea Márez. El historiador James Holland ha acudido a la zona para explorar lo que supuso la última esperanza de evitar la derrota del ejército alemán. Ahora mismo estoy en Wadi Zigzag y aquí se ha formado un pequeño charco de agua en una zanja antitanques natural. Tiene sentido que Rommel quisiera retirarse a esta zona, ya que es una posición de defensa muy resistente. Y además, allí arriba hay un búnker. Lo construyeron los franceses antes de la guerra, pero el estratega alemán vio su potencial y lo utilizó. Se trata de una fila de 35 kilómetros de búnkeres defensivos construidos en los años 30. La línea Márez se extiende a lo largo de Wadi Zigzag desde las montañas de Matamata hasta la costa. Debo reconocer que esta parte parece un camino de zanjas. Tiene una bifurcación a la derecha y hacia la izquierda se abre hasta el búnker. Estas conexiones eran necesarias para poder aprovechar el terreno. Es asombroso poder verlo después de tantos años. Este hueco era una buena herramienta. Se le podía sacar mucho partido con una ametralladora. Sin duda, una posición clave para el ataque. El ejército alemán cuenta con unos días para prepararse de cara a la llegada de los británicos a la zona en la que se han posicionado. El mariscal está seguro de que antes de una última batalla defensiva en las zanjas hay tiempo suficiente para sorprenderlos con una nueva ofensiva. Marzo de 1943. Rommel está en su oficina de la línea Márez en Túnez planeando cómo llevar a cabo su ataque sorpresa contra el avance del enemigo. El historiador James Holland se encuentra explorando el puesto de mando de Rommel. Este lugar me resulta muy evocador. Allí estaba él, resguardado detrás de la montaña, a escondidas del fuego enemigo y sin que los aviones pudieran detectarlo. Era el lugar perfecto para su centro de mando. Vaya, esta parte de aquí va por el centro de la montaña. Parece que no tuviera fin. Ahora esto es una casa de lagartijas. Hay habitaciones. Me imagino que eran salas de comunicaciones. Se puede ver por dónde iban los cables eléctricos. Todavía hay marcas en las paredes. Madre mía. Espero no equivocarme, pero creo que es un dibujo del Berghof. El hogar de Hitler en Berchtesgaden. Me imagino a un alemán pensando en su líder, soñando con el aire fresco de la montaña de los Alpes bávaros. La verdad es que no esperaba encontrar algo así. Seguramente en esta zona había unas cuantas mesas, mapas en la pared, teléfonos. Se me dispara la imaginación a pesar de que ahora esté totalmente vacío. El plan de Rommel es atacar por sorpresa a una pequeña guardia avanzada del ejército británico antes de que llegue a la línea Márez. Pero cuando todo está dispuesto para el asalto, el 6 de marzo de 1943, el resto de las tropas ya ha llegado para unirse al avance. Como consecuencia de esto, la milicia alemana sufre pérdidas numerosas. Rommel da la orden de abandonar y volver hacia la línea de zanjas. 2 días después de la retirada, Otto Henning está tomándose un descanso junto a su unidad blindada de reconocimiento. ¡Enemigo aéreo! ¡A cubierto!
Durante todo el año, Otto Henning ha conseguido escapar de muchas situaciones límite. Y una vez más, vive para contarlo. Rommel lo tiene claro. Si continúa la lucha en Túnez, sus hombres acabarán aniquilados, incluso con el plan de resistencia de la línea Marez. Una vez más, el general viaja a Alemania para intentar convencer a Hitler de que es necesario reservar lo que queda de su ejército para futuras batallas más importantes en Europa. Señor, debemos retirar a nuestras tropas del norte de África, como hicieron los británicos en Dunkerque. Puedo garantizarle que, con estas tropas, sería capaz de acabar con cualquier invasión aliada en el sur de Europa. Mariscal, después de todo lo que ha ocurrido, se ha convertido usted en un pesimista. Veo que necesita recuperar las ganas de luchar. Le ordeno que se tome una baja por enfermedad para que pueda recuperar el ánimo. Esta vez los echaremos fuera del continente de una vez por todas. 10 días después de ser reemplazado por un comandante más optimista, las fuerzas alemanas que defienden la línea Marez reciben un ataque el 20 de marzo de 1943. No hace falta buscar demasiado para encontrar restos de la batalla que se libró aquí. Se ve en este mismo búnker. Seguro que esto de aquí fue el producto de un gran impacto y hay marcas por todas partes de balazos, de ametralladoras y rifles. Y de hecho, ahora que me doy cuenta, hay restos de metralla por el suelo. Hay un montón por todas partes. Un momento. ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Eso es un proyectil. Uno de artillería que no llegó a explotar, no ha perdido la forma. Es extraordinario. He visto muchos restos de tiempos de guerra, pero nunca me había topado con uno tan entero. Una semana después del asalto aliado, las potencias del eje se ven obligadas a hacer una retirada rápida. 12 días después, el ejército británico consigue unirse por primera vez a las tropas estadounidenses para alcanzar el objetivo común desde el oeste. A principios de mayo de 1943, tras quedar atrapados en una pequeña zona del norte de Túnez y sin posibilidad de poder escapar de allí, las potencias del eje se rinden ante el poder de los aliados. Hitler debería haber escuchado las sugerencias de Rommel, ya que esta derrota no era comparable a ninguna otra. Perdieron no solo a 250.000 de hombres más que en Stalingrado un par de meses antes, sino también unas armas muy valiosas. La derrota en el norte de África fue un hecho catastrófico para la historia de los alemanes. Por suerte, Otto Henning consiguió escapar de la captura de Túnez gracias a que se le permitió volver a casa durante un tiempo antes de la rendición. Sobrevivió a la guerra y murió en 2012 con 88 años. En 1944, Rommel fue acusado de participar en el complot para asesinar a Hitler y le obligaron a suicidarse.